se desarrolló en una hermosa villa llamada Ingenio, pero también pudieron llamarla Villa de los Alicios o Villa Fantasía, porque el viento y la creatividad corrían por sus calles empedradas y dejaban rumores y humores de tiricenas y maíos prendidos en los tejados o en sus mohosas paredes. Mucho antes de aprender a leer y a escribir, ya había escuchado miles de historias en diferentes voces. Contaban las madres, las abuelas, las tías, las maestras, las vecinas, el viejo Juanito, el cura. Las historias subían y bajaban las calles del pueblo sobre escobas de brujas, en las varitas de las hadas o en bellos alazanes principescos. Tal vez por eso, en cuanto aprendí a leer, abrí ilusionada el primer libro y ya no pude parar. Leí todos los libros que se guardaban en la biblioteca de mi abuelo y cuando se acabaron, seguí con los de la villa y después continué en la ciudad. El único alto que hacía en el tiempo de la lectura era para repasar una y otra vez los cómics que mi padre me compraba cada semana. Naturalmente, he seguido las reglas de las viejas contadoras que jugaban con las palabras y los sueños. Ya soy una abuela narradora. Hace más de 40 años que creo y recreo historias que despertaron mi imaginación y las cuento a los niños. Mantengo la esperanza de que ellos también despierten su creatividad y se aficionen a la lectura con mi trabajo. He publicado más de 300 cuentos en más de 50 libros y hago poemas con música, sonsonetes disparatados, trabalenguas e invento vocablos que despiertan la imaginación y permiten a los niños jugar, inventar y reinventar su lenguaje cotidiano. Mis poemas están contenidos en 7 poemarios cuyos versos mimo y memorizo para compartirlos con los más pequeños. Espero que alguna vez lean mis libros y compartamos su lectura. Hasta ahí lo que dice ella. Pero es que le faltó decir que aparte de eso, tiene 2 libros de ensayo, uno, Literatura Infantil y Juvenil en Canarias, Apuntes para la Historia, y otro, El lenguaje creativo en la escuela, Experiencias de una maestra. Creo que, bueno, yo estoy muy contenta porque es reivindicar la literatura infantil que creo que nos hacía falta en esta academia. Gracias. Mire, que por ahora tiene la palabra. Bueno, la verdad es que estoy temblando, ¿sabes? Me parece que voy a contar cuentos a un teatro a tope. Bueno, buenas noches, un besito cariñoso. He titulado mi intervención Cuentos de la tradición oral y literatura infantil en Canarias. Agradezco el gran honor que me ha hecho la Academia Canaria de la Lengua y le doy las gracias de todo corazón. Gracias a los académicos presentes, a los nuevos académicos y a sus familias. Agradezco también el acompañamiento de mi esposo, que me aguanta, lo ven ustedes, de familiares y amigos en este importantísimo acto para mí. He trabajado como maestra, escritora, narradora oral, recopiladora e investigadora de todo lo relacionado con los cuentos. Y hoy quería hablarles un poquito de ese trabajo a los que he dedicado más de 50 años y sigo en ello mientras puedo. Los cuentos de la tradición oral en las islas forman un conjunto variado y luminoso. No solo hemos recibido toda la tradición oral española y la particular procedente de sus comunidades, sino que también nos ha enriquecido las historias de muchísimos pueblos que nos han visitado y poseemos además, a veces camufladas entre sencillas metáforas, mucha reminiscencia de nuestra riqueza oral de origen, que le da una característica especial y personalísima. Contamos además con una extraordinaria y enriquecedora labor de transmisión oral universal de la Iglesia, gracias a la cual muchas generaciones de niños han conocido e incorporado a su conocimiento oral no solo las antiguas historias del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también
una interminable colección de cuentos árabes, persa, indio, hebreo, con miles de años de antigüedad, que recogen las tradiciones, comportamientos y respuestas de estos pueblos a lo largo de la historia. Hemos oído narraciones propias de las colecciones de cuentos más antiguas que se conocen. El Panchatranta, Kalila Digma, Disciplina Clerical. A través de ello hemos aprendido cuentos ejemplares, proverbios, refranes, fábulas. De ahí las dificultades que encontramos a la hora de separar los cuentos que consideramos de la tradición oral en Canarias. He centrado esta participación en mi trabajo sobre los cuentos solamente, salvo para hacer unas observaciones sobre determinadas endechas. La verdad es que no me ha sido difícil recopilar historias con las islas. Yo comencé a contar en la década de los 80 y he visitado, yo diría casi todas de las islas pequeñas, las escuelas, muchísimas de todas las islas, contando cuentos y poemas. Jugaba con los niños, no solo a leer las historias que están en mis libros, sino a contar aquellas leyendas que se esconden en sus pueblos, en sus barrios, las pequeñas historias que les contaban sus abuelos. Cada isla era una sorpresa de conocimiento que prolongaba mi estancia para recopilar de forma efectiva el origen y la validez de los cuentos, y todavía lo sigo haciendo. Lo más complicado fue colocar cada cuento en su lugar y hacer las comparaciones con las de otros recopiladores españoles. Tengamos en cuenta que la primera recopilación que apareció en España sobre los cuentos tradicionales fue la de Aurelio María Espinosa, con su título Cuentos de Castilla, que en 1944, y 30 años después la de Antonio Almodóvar, mucho más completa, tremendamente tardías las dos, comparada con la de otros países europeos. Haciendo comparaciones me di cuenta que en Canarias existían no solo todos los cuentos de la tradición oral española, sino también otros muchos que no estaban en esas recopilaciones, pero sí en la de otros recopiladores europeos, y que aquí tenían unas connotaciones diferentes. Además de otros muchos cuentos considerados de la tradición, pero que tenían otra procedencia. El cuento tradicional en Canarias tiene unas características especiales. Es aquí en las islas donde se mantiene la pureza de los cuentos que se relataban tal y como se oían antes de que fueran transformados y popularizados por los hermanos Grimm u otros creadores europeos. España ha obviado a los recreadores de cuentos, al contrario de lo que se hizo en Europa. Eso provocó el aislamiento de los cuentos tradicionales en lugares como nuestras islas. Ejemplo de este aislamiento lo tenemos en el cuento La cucarachita presumida. Ay, la cucarachita de guapa se asoma a la ventana y el que pasa al final es el ratoncito que le dice: Pupita, Pupita, qué bonita estás. Y bueno, al final del cuento, así ustedes muchos lo recordarán, dice el ratoncito: Pérez se cayó en la olla y la cucarachita le canta y le llora. Mientras que en Europa, gracias a los respetados creadores como los hermanos Grimm, se transformó en una ratita, que no en rata, que se adaptaba más a los intereses y era más apreciada que la cuca. También es la cucaracha, no cuquita, sino cucarachita, la protagonista de una serie de cuentos en la mayoría de los países hispanos. Y es una cuquita la que vive en los cuentos encadenados que se contaban en mi infancia. Algo parecido sucede con La cabra y los 7 cabritos, o con un cuento precioso que se llama Periquín y Periquina, cuya versión más popular la conocemos todos y lleva por título, es una versión de los hermanos Grimm que lleva por título Pulgarcito. Explicación similar también tienen los cuentos de la tradición española contados en Canarias como Juan Sin Miedo o Mata 7. Algunos cuentos que parecen provenir de una nueva fuente solo son recreaciones de otros que imagino como contadoras fueron adaptados al entorno. A veces las contadoras crean y recrean en un constante enriquecimiento cultural. Ejemplo de recreación es el cuento La flor del Uruguay. Es tenido por muchos como un cuento canario, sin embargo, es una recreación de La flor de Mililano. Estoy convencida que las mamás canarias encontraron asunto hablarle a los niños de una flor que no entendía la flor de Mililano
no servía para nada, y sí le hablaron de una flor que conocía sobradamente por sus efectos sanadores, y la adaptaron a la flor endémica, y por eso se llama ahora la flor del orobal. También hemos conocido otros cuentos de corte tradicional que no figuran en las recopilaciones anteriores y que tienen su origen mucho más distante, pero se han adaptado a nuestra oralidad. Así nos encontramos con historias como la tela de araña, que no figura en las recopilaciones españolas, y sí está en la que realizó Alexander Afanasiev en sus libros Cuentos Populares Plus. O Cuando caigan las hojas del roble, que tampoco figura en ella, y sí la encontramos en un libro que se llama Finfern, de un polaco llamado Jan Bell. También hay otros cuentos cuyo origen se mezcla en una maraña de pueblos, como por ejemplo Miseria y la Vieja María. Los narradores orales de varios países, incluso de diferentes continentes, lo cuentan como propio en diferentes versiones. Como anécdota les diré que en 1989 yo asistí al primer festival de narración oral hispanoamericana que se celebró en México, y 6 contadores recopiladores reclamaron como propio de sus respectivos países la historia de Miseria. Bueno, yo también tenía mi propia versión y exitosa versión de Doña Miseria para los niños, y en ese momento, la verdad que viendo el interés que despertaba aquel simple cuentito de la miseria, comencé a interesarme y a enamorarme mucho más de los orígenes de los cuentos y comprender su interacción universal. En realidad, ese cuento pertenece a una colección llamada Leyendas Doradas, recopilada por un monje dominico que fue arzobispo de Génova en el siglo XII-XIII. Y en ningún momento se proclama autor-creador de ninguna historia, solo recopilador. Encontrar el primer origen es acto difícil. Todas las versiones de cuentos de la tradición oral, independiente de su origen, también han sufrido recreaciones de contadoras familiares que lo adaptan al momento y al lugar, y con todo se forma una maraña muy difícil de desentrañar. Y por último está toda la oralidad procedente de nuestros antepasados canarios, entre los que figuran leyendas, mitos, pequeñas aportaciones, digamos, prehistóricas, que enriquecen nuestra tradición y que las mamás canarias nos han ido transmitiendo a través de los siglos. Cuando yo descubro una de estas pequeñas perlas, se me ilumina la vida, y la verdad es que el trabajo resulta compensado. Siguiendo a los cronistas de la época, que lo explican muy bien, bueno, en este punto yo suelo contarle a los niños una de las historias de las 3 princesas, Arminda de Guayamina o de Temesoya, porque las 3 tuvieron descendencia que siguen perpetuando sus apellidos. Más o menos así, a partir de estas mujeres que fueron bautizadas y cambiadas de nombre y apellido, comenzó también el mestizaje cultural. Lo mismo debió pasar con las demás mujeres de la isla en la época. Fueron catequizadas y unidas en matrimonio a las parejas isleñas o a los conquistadores, tuvieron que aceptar la evangelización y la asimilación de nuevos conocimientos y formas culturales. Hubo un tremendo cambio cualitativo y cuantitativo en la transmisión del patrimonio cultural. Un corte profundo en la forma de transmitir la oralidad, concretamente los cuentos que se fueron mezclando y recreando de forma imparable. Con el mestizaje desaparecen las figuras oráculos, maestros o maestras, sacerdotisas o chamanes que contaban cuentos. En cada isla los cronistas reconocen lo suyo. Ese papel lo ocupó la mujer en general, la madre, la tía, la prima. Después de la conquista de Canarias, no existió, como sí hubo en la península, contadores de cuentos que recorrían los pueblos contando historias a los más pequeños, que incluso vivían del arte de contar. Fueron las mujeres en la familia, los pequeños núcleos poblacionales, las que asumieron la tarea como una obligación responsable y necesaria. Ahora, ¿qué contaron? Pienso con una lógica explicable que las primeras historias que contaron fueron las que aprendieron en la iglesia y con sus maridos y allegados. Después, entre medias o dependiendo de las contadoras, se relataban las historias que aprendieron de niños, pero adaptadas a las nuevas costumbres y a la nueva lengua. En esta adaptación están las consejas,
los refranes, las leyendas ácaras. Por lo aprendido en esta investigación, muchas contadoras, arriesgándose a ser despreciadas o señaladas, siguieron transmitiendo parte de sus conocimientos considerados paganos, nombres y cuentos sobre sus diablos, duendes, mitos. Algunas contadoras con una capacidad creativa superior recrearon sus conocimientos narrativos y los envolvieron en delicadas metáforas para regalarlas a sus descendientes, lo que según el historiador Marini Cuba era una práctica habitual. Las tilicenas o yucenas, esos seres mitológicos que tanto miedo causaban a los pastores, fueron bautizadas con la ingenuidad de la infancia, con el nombre de María, y así la transmitieron a sus hijas, transformándose en María Yucena, Maritimicena más cercana, o María Timicena, que es la bruja canaria por excelencia. Es la mujer sucia, desaliñada, despreciada por todos, pero temida y respetada en la intimidad, a la que acudía cuando sus hijos estaban enfermos, porque ella conocía el orval de las llagas, el ricino de los empachos, la amapola del sueño, la malta de la locura, la sálvia de la belleza. Los niños de mi generación y de anteriores y posteriores generaciones aprendimos con una coplilla más este trabalengua que dice: la marilyucena se llega a sellar, el techo suyosa y en la llosa ajena, no techa suyosa ni la ajena techa, que techa costea el techo en su cueva. Debo decir por curiosidad, con esta aportación, esta endecha también es conocida en algunas provincias andaluzas. Yo estoy convencida, por lo que he podido estudiar, que es una endecha de las llamadas de ida y vuelta, que se exportó a la península, gustó y la aprendimos de vuelta cambiada, algo cambiada. Ya nos hablaba de este blanqueo a las endechas Torriani y Juan de Málaga. No sucede lo mismo con las endechas a Guillén Peraza y otras que aprendimos más tarde. Creo que estas endechas que aprendimos más tarde forman parte de esa generalización cultural española que se intentó en los años 40, 50 y que aparecía en todos los libros de lecturas escolares, junto a romances, romancillos y canciones de la tradición lírica española. También fueron las mamás guanches las que cariñosamente envolvieron en sencillas metáforas sus señales del tiempo y las guardaron entre palabras cercanas para seguir transmitiéndolas a sus hijas. Los pronósticos del tiempo de la infancia se mantiene vivo en cualquier rincón de las islas. Yo ahora mismo le pregunto, cuando el cielo se tiñe de celaje rojo y malva y la tarde es cálida y hermosa, los niños canarios dicen: ¿te acuerdas de alguien? La Virgen está planchando, sí señor. Mira. Bueno, pues la Virgen está planchando, y cuando se barunta bien lluvia, dice la Virgen está regando, y cuando se barunta bien, sobre todo calima, dice la Virgen está barriendo. Después, a continuación del dicho, viene una especie de estribillo. Bueno, yo publiqué estos refranes tal y como yo lo sabía de pequeña en un libro que se llama Papá Teide. Lo publiqué en 1984. Fue editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria, y los edité tal y como yo lo sabía. Pero después descubrí que en algunos lugares de La Gomera, en lugar de decir la Virgen está planchando, los niños decían la niña está enamorada. Y reflexionando sobre la diferencia, me di cuenta que las dos formas eran válidas. Si la niña está enamorada, está contentita y con la carita colorada. Y bueno, y coincidía también. Y entonces fue cuando descubrí las palabras de Antonio Cedeño en su libro Crónicas de la Conquista, Canarias, Crónicas de la Conquista. Él nos habla de las señales del tiempo como refrancitos que las mamás guanches enseñaban a sus hijos. Descubrí además que algunos de los refrancitos, lo que yo creía un estribillo, eran endechas. Para mí fue un soplo de vida. No importa que las mamás canarias usaran a la Virgen o a la niña enamorada para transmitirnos sus conocimientos. Tampoco importa que cambiaran frases. Lo importante es que lo hicieron, y sentí que valía la pena seguir investigando.
Las mamás también contarían leyendas ácaras oídas a sus antepasadas, que dependiendo de su creatividad y conocimiento, tendrían más o menos calidad y se convertirían en nuevas leyendas. Les confieso que a la hora de editar todo mi trabajo, he tenido en cuenta primero mi lado pedagógico y después los intereses editoriales, porque no me quedaba otro. Así que seleccioné las historias, evité los cuentos machistas, que la tradición oral nuestra está repleta de cuentos machistas, los escatológicos, que eso es para morirse, los de burla y desprecio a los débiles, que también están repletos de cuentos de burla, lo de las mujeres ñangas con derecho a ser princesas, y por supuesto los de la brillosa princesita que además ganan. Lo mismo he hecho con los cuentos supersticiosos, solo he dejado aquellos cuya superstición es universal, y los de misterios que con el tiempo ha sido desentrañado o pueden aclarar la ciencia. Y por supuesto he recreado o transformado muchos cuentos para contarlos a los niños actuales, en un constante movimiento de creatividad y cambio. Si tenemos en cuenta las palabras de Shelley cuando dice: hay más honda significación en los cuentos de nuestra infancia que en la verdad que la vida enseña, no sabemos cómo habrá influido la tradición cuentista de Oriente y Occidente en la formación de la personalidad del pueblo canario durante siglos, y que nos ha ayudado a caminar en épocas difíciles, a buscar nuevas salidas o a ser más tolerantes y universales. En cuanto a la literatura para niños, o también llamada infantil y juvenil, creo con toda firmeza que su corpus literario constituye hoy por hoy una sólida muestra de valores éticos y estéticos, a pesar de tratarse de un proceso cultural en pleno crecimiento, atravesando etapas de cambios propiciadas por las corrientes educativas. He recogido en un libro de ensayo, que antes lo dijo Cecilia, la literatura que se leyó en las escuelas canarias desde los años 40 hasta el 2012, cuando se editó el libro, y que yo considero necesario para comprender las situaciones y las carencias. Además hace un estudio y recoge títulos y autores que tuvieron la suficiente sensibilidad de escribir para los más pequeños a lo largo de nuestra historia. Yo estoy segura que se sorprenderán los bellísimos trabajos, se sorprendería si no leyeran los bellísimos trabajos de algunos de nuestros primeros escritores para niños en Canarias, desde premios nacionales e internacionales de teatro y narrativa en Gran Canaria y Tenerife, hasta los bellos cómics de los años 70 sobre la conquista de Canarias, interesantísimo para la escuela, que fueron realizados por Luis Pérez Aguado y su hermano. Los escritores de literatura para niños lo intentamos desde hace 50 años, a pesar de la incomprensión que nos rodeaba, y lo seguimos intentando responsablemente, a sabiendas de su necesidad de la escuela. Yo me despido recordándole a padres y docentes, esta noche hay muchísimos presentes, la importancia que tiene la literatura infantil en la escuela, en primaria y en secundaria. Ahora más que nunca, más que en otras épocas de la historia, porque ha cambiado el aprendizaje, la situación y las corrientes migratorias. Es necesario mostrar el entorno con un lenguaje cercano que sitúa al niño en la tierra, que lo haga sentir parte de ella y cree su arraigo de seguridad. Es una herramienta imprescindible que no solo debe proporcionar los conocimientos del lugar donde vive y la necesidad de su cuidado amoroso, sino que debe despertar la fantasía y la imaginación para que el niño sea capaz de amar, de crear y recrear, de buscar salida o crear nuevas formas. Solo así es el recurso, este es el recurso más seguro y el más económico que tenemos los docentes. Repito, solo así conseguirá universalizar sus conocimientos y salvar su espacio. Es un duro reto que entre todos debemos conseguir. Muchas gracias.